Eso es, ahora sí me quedó el disfraz. Ay, caray. Oiga, ¿y usted qué le pasó, pana? ¿Qué boleta de mano, le? Crecer en internet es una experiencia singular, sobre todo a mitades de los 2000 dependiendo a quién le preguntes. Hay miles de vertientes donde pudiste haber metido la cabeza durante los dorados días donde todavía se compraban reproductores de música y empezaban a darse los primeros pasitos de iPhones competentes fuera del BlackBerry junto a la otra plétora de redes sociales que hoy en día inhalamos en la cotidianidad. Incluso en ese entonces el internet era vasto, enorme y confuso. Podías compartir gustos con otras personas, pero dependiendo del lugar y el momento podían estar en un fandom en teoría de lo mismo, pero en la práctica de cosas completamente diferentes. Ejemplos de este tipo de situaciones hay miles, con películas, series, libros, e incluso nada más con cambiar la red social te encontrabas con un demográfico totalmente abstracto, así fuera de que hablaran de una misma propiedad. Así como quien te dice que cómo se vivió el fandom de Doctor Who en Twitter fue completamente diferente a cómo se masificó la monstruosidad del Super Hulk en Tumblr. Y así por los siglos de los siglos en 2014, supongo. El porqué de esto es muy variado. El internet, si bien grande, no era tan masificado como lo es hoy en día. Habían blogs en rotación, las cosas eran mucho más íntimas para los usuarios. Y es con estas bases y junto al hecho de que se estaban engendrando las redes sociales fue que se crearon miles de múltiples experiencias de fandom distintas, propulsadas con 2 granos de café metidos en el culo por páginas híbridas del blog y de la red social como nuevamente Tumblr o Amino. Ahora, cambiando de tema, también está la maravillosa actividad de haber crecido con la experiencia de consumir terror en el internet. Desde sus épocas más tempranas en el internet siempre estuvo engranado el terror. La forma primaria de comunicarse por aquí era precisamente por blogs y dominios unipersonales donde la gente tenía la libertad de clavarse las burradas que quisiera. Es obvio que con esta libertad más de alguna monstruosidad iba a ser escrita. Sobre todo si tenía aquel encanto de leyenda urbana maquiavélico que luego podías mandar por el MSN en unos casos o en el Messenger del Facebook para otros. Miles de historias turbulentas, funestas y espeluznantes vieron la luz, asustando a internautas que se erizaban los pelos viendo cosas así o viendo videos de este tipo. Pero algo en lo que podemos estar de acuerdo es que no hubo una experiencia de terror más multitudinaria en su momento como lo fue el fenómeno de las creepypastas. Oh, las creepypastas, qué gran tema para Halloween. Verán, es que no se puede explicar qué fue vivir las épocas de las creepypastas. Simple y llanamente tenías que haber estado ahí. Así hayas nacido en 2012, no me importa. Hablo que fue una de las movilizaciones de fandom más grandes alrededor del terror jamás vistas en internet, al menos antes de que estallara toda la vuelta de FNAF. Es obvio que todos en algún punto vimos la enorme cantidad de videos medio turbios y creepies como Suicide Mouse, el suicidio de Calamardo, la historia real de Phineas y Ferb con esquizofrenia incluida, o, sin ir más lejos, la terrorífica historia 100% real de Hello Kitty. Hola demonio, niña japonesa traumada hiperrealista, no vas a poder dormir si no le mandas esto a 10 amigos, XD. Pero hermanos, sencillamente el mundo formal de las creepypastas era totalmente otra cosa. Y si hay un ejemplo perfecto para mostrar el fenómeno que les acabo de mencionar sobre fandoms que convivían de una forma casi que sincrónica, tocando temas muy distintos dependiendo de dónde estuvieras, siendo de terror en un lado y de monos chinos del otro, tenemos el lore de las creepypastas. Era una cuestión tan descomunal que por obvias razones decidí traérselas en esta época de Halloween para que juntos nos tomemos de las nalgas y recordemos con cariño qué fue. O en dado caso de que no lo hayas logrado vivir, para que te quedes un rato y escuches un par de historias de terror. Terror de Blogspot, 4chan y Amino. Ya con esto dicho y sin nada más que decir, comencemos. Pero antes de comenzar, debo decirles que este video fue patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online donde hay disponibles miles de cursos con los que cualquier persona creativa puede expandir sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades. Así quieras aprender pintura, fotografía, edición o quieras aprender a hacer una buena adaptación de libro o película, Skillshare tiene todo lo que puedas imaginar y aprender. Por ejemplo, en este momento estoy tomando este curso de YouTube para principiantes, cómo empezar y hacer crecer tu canal de YouTube, dado por Ali Abdal, que
está completamente subtitulado al español. Este curso es buenísimo para aprender cómo arrancar en este medio de YouTube, desde que parece que ahora los jóvenes solo pueden trabajar en esto y en el call center. No solo eso, sino que este curso viene acompañado de una ruta de aprendizaje con muchísimos cursos más para que puedas profundizar en tu conocimiento y darle con todo. En cuanto a contenido en español, Skillshare está repleto de contenido hecho en este idioma para mejor accesibilidad, y en el caso de que el curso no esté en español, Skillshare tiene una amplia selección de subtítulos para que puedas entender los cursos. Similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40,000 clases sin límites ni distracciones, como por ejemplo los anuncios. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Y el precio es súper asequible, es mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas y similar a lo que pagas por café en un mes. ¿Qué estás esperando? La comunidad de Skillshare te recibirá con los brazos abiertos, y es más, las primeras 500 personas que utilicen el link de la descripción obtendrán un mes gratis de Skillshare. Muchísimas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Las creepypastas son historias de terror, leyendas urbanas o mitos modernos que se originan y se difunden a través de internet, especialmente en foros, redes sociales y sitios web especializados. El término creepypasta proviene de la combinación de las palabras inglesas creepy, espeluznante, y copypasta, texto copiado y pegado. Las creepypastas pueden tomar muchas formas, incluyendo 1. Historias cortas de terror. 2. Leyendas urbanas modernas. 3. Mitos y rumores. 4. Imágenes y videos manipulados para crear atmósferas espeluznantes. 5. Juegos y simulaciones interactivas. ¿A poco no extrañaban el locuendo? Un saludo a la grasa. Nos dice internet. En resumidas cuentas, las creepypastas son una digievolución de los cuentos que contabas con tus amigos de primaria sobre la niña del espejo del baño o el jardinero maldito del parque del colegio, pero con 2 litros de brillantina inyectada por la cola porque se superpotencian al estar en manos del internet. Se puede decir que las creepypastas son de las primeras formas de horror moderno que se engendraron en el internet. El concepto ha evolucionado cantidades a lo largo del tiempo. Al final de cuentas, el ser humano siempre estará metido en aquella contienda interminable para ver quién hace más cagar del susto a su amigo. Sobre todo si se trata de terror en línea, que te puede salvar de no hacer la tarea en Excel que te dejaron para la clase de computación. Pero al final de cuentas, las creepypastas llegan para elevar el horror internetero sobre los videos de duendes captados en cámara y los jumpscares de medio pelo sin trama. Igualmente, todo el mundo y su mamá saben que al final de los días las creepypastas acabaron siendo de todo menos de terror, desfiguradas a ser monitos chinos sexys con música de Set It Off de fondo, como todo en esta mugrosa sección sobre fandoms. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿En qué momento espacio-temporal se deformó el concepto y se convirtió en lo que fue cuando murió? ¿En qué momento dejó todo de dar miedo? Bueno, para eso tendremos que remontarnos a su origen. No se sabe a ciencia cierta dónde surgieron las creepypastas, pero se teoriza que son casi tan viejas como el internet mismo. Los primeros registros de las creepypastas modernas se han encontrado desde finales de los 90. Algunos ejemplos podrían ser las historias de Polybius o los niños de los ojos negros, situadas respectivamente entre el 98 y el 97. Es así que a lo largo de los años se fueron creando más y más historias, algunas que corroboraban otras más antiguas, otras que procuraban dar miedo desde conceptos nuevos. Por ejemplo, aquel rumor que dice que el origen de los backrooms se dio en 2003, o que la primera imagen de Jeff the Killer y la historia de The Rake se vieron en 2005. Pero y a pesar de que ya se creaba una que otra mitología tenebrosa por ahí, hubo un evento trascendental que comenzó todo tal y como lo conocemos hoy. Érase una vez, en algún lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, que existía una página cursiada del internet llamada 4chan. Transcurría el año 2009, los aires eran frescos, los adultos iban al cine a ver Avatar, los niños la era de Hielo 3, las chicas lindas Crepúsculo y los loquitos de internet no iban a ningún lado porque se la pasaban metidos en un foro llamado Something Awful. Este foro estaba dedicado a crear imágenes sobrenaturales que se vieran reales, y es así como el 10 de junio del 2009 un usuario con el nombre de Victor Surge o Erik Knudsen contribuyó con 2 fotos sacadas de 1926 de un grupo de niños, a las cuales añadió
una figura espectral alta y delgada en el fondo, vestida con un traje negro y una corbata oscura sin cara alguna. Las publicaciones constaban solamente de las fotografías. Sin embargo, Search complementó sus imágenes con fragmentos de texto, testigos y también describiendo los secuestros de grupos de niños, dándole como nombre a su personaje Slenderman. Ese fue el momento que lo cambió todo. Slenderman fue un absoluto boom, una sensación, una locura. Todo el internet se despelucó a tal punto donde Slenderman empezó a rodar en todas las salas de chat donde hubiera algún desubicadito que quisiera clavarte un susto con una cadena pedorra. Desde la creación de Slenderman las cosas comienzan a moverse con velocidad. En junio 10 salen las primeras fotos, en junio 14 usuarios ya estaban empezando a meterlo en sus historias y en junio 20 Joseph DeLange y Troy Wagner comienzan a grabar su serie de internet que giraba alrededor de Slenderman, que para finales de 2014 ya tenía 3 temporadas y 133 episodios. 2009 fue sin duda el año donde todo comenzó a coger color. Ese mismo año vieron a luz historias como Barbie.avi, el experimento ruso del sueño, la imagen original de A-List Jack, la imagen de ¿has visto este hombre? Clásicos de ayer y hoy que puede que no sean tan sonados hoy en día, pero que dejaron su huella. Ya en 2012 todo el concepto de las creepypastas fue expandiéndose aún más por el internet por la llegada del juego de Slenderman y las 8 páginas que llevó todo el mito de Slenderman a nuevos públicos gracias a los youtubers que lo jugaron en su momento. Gente que forjó su carrera alrededor de este tipo de juegos como Markiplier, Jacksepticeye, Fernand Flo, el Rubius, Germán Garmendia. El internet estaba fascinado con este tipo de horror y todos querían más y más. Fue entonces que estallaron todas las formas posibles que podía tener este género. Hablo de juegos, videos, historias cortas de YouTube, como las versiones terroríficas de las series y las películas, dibujos, todo. Pero claro, como era de esperarse, entre más grande se volvía el monstruo, más irracional se hacía. Lo que antes daba miedo comenzó a volverse poco a poco en otra cosa. El fandom que se fue creando alrededor de las creepypastas iba deformando el concepto primero a cosas que eran risa en los foros de Tumblr, pero al final, y como cualquier cosa que entra a Tumblr, también acababan volviendo todo en monos chinos cogibles. Fue entonces que nació aquel crew extraño de los últimos días de este género que era conocida como la casa de las creepypastas. Tan solo el comienzo del fin, si me preguntan a mí. No es que las verdaderas creepypastas no se siguieran gestando en las esquinas mórbidas del internet, pero lo que era el mainstream de este género estaba inundado de historias que trataban a los personajes como parte de un anime edgy que las niñas se querían fajar, sobre todo después de que se extendió a espacios como Wattpad y Amino. Pero bueno, justo ahora no vamos a hablar de la caída de este imperio tenebroso, así que ¿por qué mejor no exploramos las figuras más icónicas del género como para ver de qué se trataba toda esta vuelta? Para desmenuzar un poco el lore general de las creepypastas, sí o sí hay que ver a la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Furro. O sea, a Slenderman, Jeff the Killer y Ben Drowned. Las 3 figuras más emblemáticas de todo el fandom, de quienes se desprendió básicamente el resto del lore. Slenderman, por supuesto que es uno de los representantes más grandes de esta vuelta, o sea, ya lo he mencionado incontables veces en este video, pero esto no quita que alrededor de él se construyó básicamente toda la mitología de lo que fueron las creepypastas en su más álgido momento. No solo es también el concepto pionero de los jueguitos de terror consumidos por youtubers de gaming de 2012, sino que si fuiste parte del fandom creepypasta en su momento, sabes que en nombre de Dios hablar de este personaje era como referirse a una entidad etérea devocional a la que le rezabas por la noche con los tutoriales de invocación del Yeoman Show para que te llevara a su casa influencer en medio del bosque con los demás creepies. La historia de Slenderman varía según la versión, pero generalmente se cuenta que es una entidad que ha existido durante siglos y que ha sido responsable de desapariciones de niños en diferentes partes del mundo. Se habla mucho de una enfermedad creada por Slenderman, con síntomas y toda la vuelta, pero más que una enfermedad, lo que se tiene que ver inmediatamente alrededor de las víctimas de Slenderman no son sus síntomas, sino cómo varias de ellas se convierten en sus secuaces, dando existencia así a los proxies.
En algunas de las versiones de la historia se dice que Slenderman tiene proxies o sirvientes humanos que realizan su voluntad. Estos proxies pueden ser personas que han sido hipnotizadas o controladas por Slenderman. Con este concepto tan básico le abres la puerta a miles de personajes que fueron creados a partir de este punto. Solo necesitabas darle pies y cabeza a tu mono edgy que vaya a olerle los pedos a Slenderman y ya estabas dentro. Y claro, si se habla de proxies populares no podemos olvidar a los líderes de este grupito que también arrasaron en popularidad cuando salieron. ¿De qué? Que hubo gente que quiso creer que era proxy en la vida real y sí cometieron crímenes por los que se sacaron la pedorra película de Slenderman. Mate, eso nunca pasó. Te pido por favor que dejes el bare. La historia de este proxy es concisa, muy popular, procedente de 4chan también, pero dentro de todo sencilla. Gira en torno a Toby, un niño que sufrió de abuso y maltrato por parte de su padre. Según la leyenda, Toby recibió terapia para tratar su trauma, pero en lugar de recuperarse, desarrolló una personalidad alterna llamada TC Toby, marcada por ser violenta y agresiva. Con el tiempo, Toby comenzó a crear dibujos perturbadores y violentos, y finalmente desapareció sin dejar rastro. Su destino permanece un misterio, con algunas teorías sugiriendo que fue víctima de un crimen por parte de su padre. Otras especulan que logró escapar y vive en la calle, mientras que otras teorizan que su paradero acabó en manos de Slenderman, quien lo convirtió en su mejor asistente para reclutar a más proxies. Y si Toby era uno de los Golden Boys del harem de las creepypastas. Como todos los cuentos, tuvo un buen factor de terror en algún punto, aunque lo más interesante que tiene es que se convirtió en una de las bases argumentales más importantes dentro del fandom para escribir la historia terrorífica de tu mono perturbado. Les mentiría si les digo que toda la cosmología de Slenderman se resume a ser una historia de él y sus minions. Porque por su pollo existen sus clásicos copycats que beben de ideas muy parecidas, pero no lo suficiente como para que no nos metan una key de copyright por el ano. Ergo, Laughing Jack. Laughing Jack era una entidad angelical creada para alegrar la vida de Isaac Grossman. Juntos pasaban muy bien el tiempo hasta que por accidente Jack un día asesinó a un gato, crimen por el cual Isaac asumió toda la culpa, razón por la que es enviado a un internado mientras Jack queda encerrado en una caja. 13 años después se reencontraron estos dos amigos. Sin embargo, Isaac se había convertido en una persona macabra y trastornada que disfrutaba asesinar personas, acciones que Jack interpretó que eran juegos divertidos y que empezó a replicar, llegando a tal punto donde el propio Jack se encargaría de darle fin a la vida de Isaac, convirtiéndose en el payaso homicida. En morfología, Jack tiene un parecido, digamos, evidente a Slenderman, pero claro, mucho más emo y mamoncito, porque no podemos olvidar de cómo, cuándo y dónde se creó este personaje. Igual, y con estos breves iniciales ejemplos empezamos a ver una tendencia muy clara de narración que en pocas palabras le queda corta el adjetivo edgy. Sin embargo, no se despeluquen con esto, porque les aseguro que todavía nos queda camino pierna arriba para ver esto cómo va poniéndose cada vez peor. Jeff the Killer. ¡Madre de Dios! Hay que hablar del Jeff the Killer. Si estuviste metido en esta guachafita, sabes muy bien que el otro prócer de la patria en el fandom era Jeff. A los hombres fieles al terror les mamaba Slenderman, pero a las niñas bonitas que les gustaban los personajes como L de Death Note les encantaba Jeff. Jeff era un adolescente de 13 años que vivía con su familia en una pequeña ciudad. Era un chico tranquilo y solitario, pero se sentía marginado por sus compañeros de escuela. Un día, mientras caminaba por el parque, fue atacado por un grupo de matones que lo golpearon brutalmente y le dejaron cicatrices en toda la cara. Para terminar con este horrible incidente, sus compañeros decidieron prenderle fuego, haciendo que su cabello castaño se convirtiera en negro y su piel se volviera más blanca que la nieve, aunque tuvo que haberse vuelto un chicharrón, pero bueno. Después de este horrible ataque, Jeff jamás volvió a ser el mismo, perdiendo poco a poco su cordura hasta que un día decidió flagelar su cara con un cuchillo y darse a sí mismo una horrible sonrisa que le atravesaba de oreja a oreja, bautizándose a sí mismo como asesino, acabando con su familia y empezando a cobrar las vidas de quienes algún día dudaron de él, escribiendo en las paredes como su toque final la sangrienta frase de "ve a dormir".
La historia real de Jeff es más chistosita. Como no es raro, su historia nació en 4chan en 2011 y fue adornada con esta primorosa imagen. Muy guapo, ¿no? Y bueno, como era de esperarse, esta foto es un montaje chafo que se hizo con estas fotos, que le puede dar miedo a unos, pero a otros lo único que hizo fue despertarles el pichulín y hacer que pasara de esto a esto. ¿Por qué? Por el poder horny del internet. ¿Por qué más? No obstante, lo interesante de Jeff no es solo él como ente, sino la oleada de personajes que se crearon alrededor de él. Por no decir que el 90% de los OCs creepies de internet van acompañados con un The Killer al final por obra y gracia de este maestro. De todos modos, sin irnos muy lejos, les voy a retratar un poquito de su mitología y qué personajes insignia lo rodean, como para que se lleven el chisme completo. Homicidal Liu es el hermano adjunto de Jeff the Killer, incluido legalmente dentro del paquete de Jeff, porque ¿de dónde sacó Jeff un hermano? No sabemos, pero si lo dices las suficientes veces suena como real, así que no voy a luchar en contra de eso. Su historia va muy ligada a la de Jeff, básicamente es lo mismo, pero con el giro de que empezamos a ver toda su perspectiva desde que sobrevive al ataque de su hermano. Liu es internado en el hospital por semanas, es justo cuando piensa que no va a salir de esta situación tan adversa que conoce a Susan, una enfermera que le tiende la mano y de la que se enamora sin duda. El verdadero trauma de Liu, más allá de la horrible experiencia con Jeff, es que dentro del hospital, cuando lo operan y reemplazan varios de sus órganos, su anestesia no funciona y queda sometido a sentir cada procedimiento que le realiza. La historia sigue y sigue, se vuelve un melodrama romántico entre Liu volviéndose un asesino y cualquier otra barrabasada que le pasaba a Susan como para acabar de sellar ese ataúd. ¿Qué les digo? Historia genérica de creepypasta.png. Pero bueno, si no menciono a Liu, sé que me van a venir a cazar en mis pesadillas. La historia de Jane es todo un caso. Hay quienes dicen que es hermana de Jeff, hay quienes dicen que es su rival romántico.jpg. Sin embargo, aquí les traigo una versión más popular de su historia. Jane Arkansas era vecina de Jeffrey Woods cuando este se mudó a su vecindario. Ella observó a través de la ventana de su casa cada pelea que Jeff tenía que afrontar. Sin embargo, fue demasiado tarde cuando se dio cuenta de que el chico se estaba volviendo cada vez más loco. Después de que Jeff se convirtiera completamente en un asesino, este fue a la casa de Jane y asesinó a sus padres. Luego incendió esta casa con ella dentro, dejando su rostro desfigurado a base de quemaduras, obligándola a esconder su horrible rostro con una peluca negra y una máscara blanca. A pesar de que pudo sobrevivir más que sentirse aliviada, su rencor y deseos de venganza la impulsaron a hacer justicia por su propia mano, buscando la manera de acabar con Jeff. Personalmente siento que la historia de Jane es de las más sólidas que vas a encontrar alrededor de Jeff. La trama es certera y funciona mucho mejor que los 70,000 bodrios inspirados por este personaje. Nina the Killer es el estandarte del fandom cuando viene la conversación de Jeff. Es literalmente la personificación de lo que las peladitas querían ser para cuando querían salir con Jeff, y también una representación con patas de lo que era y cómo se veía todo el bulo de fans que tenía este personaje. La historia de Nina es la siguiente. Nina Hopkins, una niña de 11 años, es trasladada a una nueva escuela después de mudarse. Allí conoce a Claudia, una chica mayor que la amenaza a ella y a su hermano menor. La situación se volvió tan repetitiva hasta que Nina atacó con violencia extrema a Claudia y a todos sus amigos. Después de este incidente, Nina comenzó a descender en una espiral de locura. Espiral de locura completamente inspirado por su gran ídolo, Jeff the Killer. Pasados 2 días y en un nuevo enfrentamiento que tuvo con Claudia, Nina terminó matando a todos. Después de estos actos, su gran héroe, Jeff, aparece frente a ella y fascinada le pide que la haga hermosa como él. Jeff acepta y la quema con vodka, dejándola con la piel blanca y pura y el cabello negro. Alguien le tiene que explicar a los niños de 12 años cómo funcionan las quemaduras. Después de salir del hospital, Nina se obsesiona con su nueva apariencia y se cose los párpados y la boca con una sonrisa perpetua. Nina es de esos personajes que hablan por sí mismos con el clásico dicho de una imagen habla más que 1000 palabras. Nina tal cual se ve como un Sim Kid rosa fosforescente que escucha Pierce the Veil y Nightcore. No es solo una imagen del fandom, sino que de por sí Nina era como un ente aspiracional. Contiene todas las cosas cool que una niña de 11 años querría tener antes de irse cabalgando al atardecer con Jeff para tener un sangriento final feliz. Ahora
Ahora, para terminar este segmento en una nota distinta a personajes que existen por y para Jeff, tenemos a Smile.dog. ¿Por qué asocian a Smile.dog con Jeff si tienen historias totalmente disímiles? La respuesta es errada. Smile parece la versión furra de Jeff. Ya, con eso fuera del camino, continuemos con la historia. Se dice que Smile.dog es una imagen que, cuando se ve, causa una serie de eventos terroríficos y a menudo letales. La imagen maldita se describe como una fotografía de un perro con una sonrisa humana, lo que le da un aspecto inquietante y sobrenatural. La leyenda urbana afirma que si alguien ve la imagen, pronto comenzará a experimentar pesadillas, alucinaciones y una creciente sensación de paranoia y miedo. Eventualmente, la persona que vio esta imagen sucumbirá ante la locura o morirá de una manera misteriosa. ¿Qué quieren que les diga? Smile.dog no tiene ni 5 que ver con Jeff, pero sigue siendo un personaje totalmente icónico que sufre con la incidencia de parecerse a esta otra creepypasta a la cual a fuerzas va a quedar atada el resto de su existencia. Pero hey, al menos está bacano incluirla. Otro de los más grandes cabecillas en esta ecuación de creepypastas es indudablemente Ben Drowned. Verán, no era suficiente solamente agarrar estos personajes de los que después hicieron videojuegos. No, señor, sino que también teníamos que agarrar videojuegos ya existentes para cursearlos y meterles ese dulce brochazo de la niña del aro que claramente necesitaban. Es así como se abrió paso la historia de Ben Drowned. Ben Drowned es una leyenda urbana del 2010 de 4chan. La historia gira en torno al juego The Legend of Zelda Majora's Mask y un personaje llamado Ben, que supuestamente murió en circunstancias misteriosas. La historia comienza cuando nuestro protagonista anónimo publicó en un foro que había comprado una copia de Majora's Mask en una venta de garaje. Pero en el garage. Ulala, señor Francis. Pero al iniciar el juego descubrió que estaba corrompido y que tenía extraños mensajes y glitches. El usuario afirmó que el juego estaba poseído por el espíritu de un niño llamado Ben que había muerto mientras jugaba el juego. A medida que la historia avanza, el usuario publicó capturas de pantalla y descripciones de los extraños eventos que ocurrían en el juego, insinuando que nuestro protagonista padece bajo la maldición de este mismo cartucho maldito. Esta historia innegablemente dejó un impacto enorme, dando paso a aún más historias que revolotean alrededor de juegos noventeros malditos que poseían o mataban gente. Y es con el mismo ánimo de seguir hurgando dentro de este rabbit hole que vamos a explorar un par de estas historias. De antemano les aviso que lo que se nos viene cuesta abajo son puras historias de Sonic, porque claro, es físicamente imposible que lleguemos al final de este video sin meter a Sonic, porque ya saben, estamos hablando del internet y no hay una sola cosa más cursiada en este mundo que la relación de Sonic con su fandom, o de Sonic con su propia empresa, o de Sonic con su propio lore. Maldita sea Sonic, arruinaste Sonic. La cosa va así: un jugador recibe o descarga una copia del juego de Sonic.exe, que parece ser una versión extraña y modificada del clásico juego de Sonic. Al iniciar una partida, el jugador se encuentra con una versión distorsionada y oscura de Sonic, que comienza a exhibir comportamientos extraños y atemorizantes. A medida que el jugador avanza el juego, se enfrenta a escenas cada vez más perturbadoras y surrealistas, incluyendo la muerte de personajes conocidos de la serie Sonic y la aparición de mensajes y símbolos tenebrosos. Finalmente, el juego se vuelve cada vez más inestable y glitchy, y el jugador puede experimentar problemas en su computadora o consola, como pantallas azules de muerte o errores de sistema, sin contar con los riesgos que corre él mismo al poder padecer de convulsiones o inclusive la propia muerte. Les juro por Dios que esto fue de lo mejorcito que conseguí sobre la historia, porque la opción B de información era un fanfic de Wattpad, y creo que hablo por todos cuando digo que no tenemos las tripas para irnos a meter a este funesto sitio web un día tan bonito como lo es hoy. La importancia de Sonic.exe no es poca, porque obvio, Ben Drowned arrancó la tendencia de los jueguitos malditos, pero Sonic.exe la consolidó. Es el amo y señor de añadir .exe al final de tu historia curseada. Pepa.exe, Bluey.exe, el suicidio de Calama... Espera, ese no. Total, puede que no tenga la mejor historia, pero volaste alto, Sonic, volaste alto.
La historia de Tails Doll no cae muy lejos del árbol de Sonic.exe. Es de otra de estas historias mórbidas de cartucho corrompido, pero por pura contractualidad la meto acá, ya saben, por los jajas. Por el XD. Porque no lleguen los Sonic Darts a decirme de que me voy a morir. Tails Doll apareció por primera vez en el juego Sonic Adventure de 1998 como un objeto coleccionable. Sin embargo, su diseño inquietante y su sonrisa enigmática llamaron la atención de los jugadores. Con el tiempo, los fanáticos comenzaron a crear historias y teorías sobre este personaje, convirtiéndolo en un símbolo de terror dentro de la comunidad de Sonic. Se especuló que el muñeco estaba poseído por un espíritu maligno o que era un duplicado malvado de Tails. Y fuera de eso no hay mucho más que decir. Por algo son copypastas, copia y pega, lava y repite. Las historias a cierto punto se vuelven redundantes por lo mismo de que en este tipo de horror los topes se encontraron muy pronto, por lo cual acabamos con una decadencia bastante estrepitosa no mucho después del auge más grande del movimiento de las creepypastas, llevándonos a preguntar, ¿qué fue entonces del horror de internet? Verán, criaturas peludas, si bien las creepypastas eran una máquina monstruosa, de forma simultánea surgió otro titán de la industria del terror que cambió el juego para siempre. Ustedes saben de quién hablo, yo también. Estamos hablando de 5 noches con Federico Fastuoso y sus despampanantes aventuras con su amigo Bonifacio, o sea, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's coexistió con el fandom de las creepypastas por mucho tiempo, si no es que la gente mezclaba ambos conceptos como lo saben hacer en crossover, así como con los Crack Ships y los Bad and Friends. Sin ir más lejos, recuerdo sobrevivir mis años de bachillerato en un rol de Messenger con mis amigas que tenía creepypastas y a los furros de Freddy. Todas las enfermedades mentales juntas, se los juro por Dios. Sin embargo, lo curioso de este caso es que Freddy sobrevivió y sobrepasó en impacto cultural a las creepypastas. De la mano de Freddy vinieron como 2 revoluciones del terror en línea y en este lapso de 10 años se ha visto de todo, ya sea desde los juegos o desde el fandom. Más recientemente se han visto cosas como los VHS que no solo quedaron con Freddy, sino que se expandieron a otras propiedades como los VHS de Jurassic Park, los VHS de Disney, los VHS de Tu Mamá en Tanga. Claro, yo no digo que Freddy se haya inventado esta vuelta del terror análogo, pero sí hay una cara visible de este movimiento, es innegablemente el oso vicioso, no nos hagamos imbéciles. Ya fuera de esto tenemos otros ejemplos de terror en línea como los ARGs, que de por sí mueven multitudinariamente gente interesada en el concepto, así elevando toda la idea de las cadenas malditas de texto a piezas multimediales que se vuelven mucho más inmersivas a lo que fueron las creepypastas. Y así otros 85 tipos de terror en línea que estoy segura me van a comentar porque no los mencioné y es porque en resumen estoy con mucha hueva de buscar. Pero bueno, podemos decir lo que sea de las creepypastas, pero sean lo que sean, siguen siendo las incursoras de lo que tenemos hoy por hoy como terror en internet. Y solo por eso les estaremos eternamente agradecidos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver mi lenta caída en la locura para sacarles algo después de 2 meses de ausencia. Ha sido un año chistoso, no necesitan más detalles y yo tampoco se los quiero dar, así que espero que tengan un maravilloso día de Halloween. Y recuerden, este video fue patrocinado por Skillshare y las primeras 500 personas que utilicen el link de la descripción obtendrán un mes de clases gratis. Recuerden abrir sus dulces en Halloween para ver que no tengan agujas por dentro. Y nada, yo soy Mikos Trashcan. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.